el húmedo rocío del hermano. Buenos días. Desde la Basílica Santuario de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, iniciamos la Eucaristía del domingo 25 del tiempo ordinario. Religiosas que sirven en el santuario presentan en esta mañana las velas a la Virgen. Qué dulce y qué contento es vivir los hermanos con amor. Qué alegría, qué gozo y qué deleite, unidos andar en comunión. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos, el domingo pasado tuvimos la celebración de la Santa Cruz, en la cual pues recordábamos que la cruz, que para el mundo, y lo es, un instrumento de tortura, sin embargo, como Dios hace salir el único que pueda sacar algo de bien en un mal, ahí en la cruz estuvo la salvación del mundo, está la salvación del mundo. Lo cual nos quiere decir que también nosotros tenemos en nuestras cruces, cargadas, ofreciéndola como lo ofreció Jesús, ahí nosotros podemos alcanzar nuestra salvación. Entonces, mantengamos eso. Por eso cuando estemos delante de una cruz, la miramos con reverencia. Cuando nos levantamos, nos presionamos, diciendo, Señor, tú alcanzaste la salvación en la cruz, acompáñame y dame fuerza. Claro está, hermano, pediremos por todas nuestras necesidades, la de nuestro pueblo. Hoy las oraciones nos invitan a orar por las autoridades para que procuren siempre el bien, para que los fieles, la población, pueda vivir con serenidad, con tranquilidad, con sosiego, en el bien, y que todos alabemos a Dios. Dice, levanten las manos, una expresión preciosa, levanten las manos alabando a Dios y pidiendo por todos. Y también, claro está, el Señor nos dirá que nosotros tenemos que procurar practicar la justicia, porque Dios conoce todo. Y practicando la justicia también, que lo podemos lograr con la ayuda de Dios, alcanzaremos la salvación. Por eso vamos a pedirle al Señor fuerza para hacer siempre el bien y también que nuestra fe sea creciente siempre. En silencio pidamos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos.
Oh Dios, que has puesto la plenitud de la ley en el amor a ti y al prójimo, concédenos cumplir tus mandamientos para llegar así a la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, sentémonos, dispongámonos interiormente en unos instantes a escuchar y a tratar de comprender la palabra de Dios. Lectura del profeta Amós. A ustedes me dirijo, explotadores del pobre, que quisieran hacer desaparecer a los humildes. ¿No son ustedes los que dicen que cuándo pasará la fiesta de la luna nueva o cuándo terminará el sábado para que todos podamos vender nuestro trigo o abrir nuestras bodegas de cereales? Pues no irá tan bien que venderemos hasta el desecho. Ustedes solo piensan en robarle al kilo o en cobrar de más usando balanzas mal calibradas. Ustedes juegan con la vida del pobre y del miserable por algún dinero o por un par de sandalias. Pero no, pues el Señor lo jura por su tierra santa, que jamás se ha de olvidar de lo que ustedes hacen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nos unimos en oración al Salmo diciendo: Alaben al Señor que ensalza al pobre. Alaben al Señor que ensalza al pobre. Alaben, siervos del Señor, alaben el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre. Alaben al Señor que ensalza al pobre. El Señor se eleva sobre todos los pueblos, su gloria sobre el cielo. ¿Quién como el Señor Dios nuestro, que se eleva en su trono y se abaja para mirar al cielo y a la tierra? Alaben al Señor que ensalza al pobre. Levanta del polvo al desválido, alza de la basura al pobre, para sentarlo con los príncipes de su pueblo. Alaben al Señor que ensalza al pobre. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, recomiendo, ante todo, que se hagan peticiones, oraciones, súplicas y acciones de gracia por los hombres de toda clase, por los jefes de Estado y todos los gobernantes, para que podamos llevar una vida tranquila y de paz, con toda piedad y dignidad. Eso es lo bueno y lo que agrada a Dios nuestro Salvador, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen a conocer la verdad. Pero único es Dios. Único es también el mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, verdadero hombre que entregó su vida para ganar la libertad de todos. Este es el mensaje que recibimos en el tiempo fijado por Dios, y del cual me hizo mensajero y apóstol. Y no miento, y es pura verdad. Dios hizo de mí el maestro de las naciones, para enseñarles la fe y la verdad. Quiero, pues, que oren los hombres en todo lugar, que levanten al cielo manos limpias, sin enojos ni discusiones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 gloria a Dios.
El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Había un hombre rico que tenía un mayordomo y vinieron a acusarle de que estaba malgastando sus bienes. Lo mandó a llamar y le dijo: ¿qué es lo que me dicen de ti? Dame cuenta de tu administración, porque ya no podrás seguir en tu puesto. El mayordomo pensó entonces: ¿qué voy a hacer ahora que mi patrón me quita el puesto? Trabajar la tierra es superior a mi fuerza, y pedir limosna me daría vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer para que, al dejar el puesto, tenga gente que me reciba en su casa. Llamó uno por uno a los que debían a su patrón y le dijo al primero: ¿cuánto le debes a mi patrón? Le contestó: 100 barriles de aceite. Y dijo el mayordomo: toma tu recibo, siéntate y escribe rápido, 50. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Contestó: 400 quintales de trigo. El mayordomo le dijo: toma tu recibo y escribe 300. El patrón admiró la manera de obrar tan inteligente de su mayordomo ladrón. En verdad, los de este mundo son más astutos que los hijos de la luz para tratar a sus semejantes. Yo también les digo: aprovechen el maldito dinero para hacerse amigos, para que cuando se le acabe, los reciban ustedes en las viviendas eternas. El que se mostró digno de confianza en cosas de tanta importancia, será digno de confianza también en las importantes. Y el que no se mostró digno de confianza en las cosas mínimas, tampoco será digno de confianza en lo importante. Por lo tanto, si ustedes han administrado mal el maldito dinero, ¿quién va a confiarle los bienes verdaderos? Y si no se han mostrado dignos de confianza en las cosas ajenas, ¿quién les confiará los bienes que son realmente nuestros? Ningún sirviente puede quedarse con dos patrones. Verá con malos ojos al primero y despreciará al segundo. Ustedes no pueden servir al mismo tiempo al Dios y al Dios dinero. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, las lecturas de hoy, siempre, como siempre, son una riqueza, ¿eh? Pero la lectura del Evangelio de hoy, eso es una de las lecturas que uno la oye de pequeño, y si uno prestó alguna atención, por eso es que es bueno hacer silencio, disponernos a escuchar la palabra de Dios, para que no se nos olvide. Por lo menos a mí, desde las primeras veces, me imagino que la he oído, a mí se me quedó grabado. Es decir, la sagacidad de Jesús para enseñar. Para enseñar. Es decir, Jesús es capaz de poner un ejemplo malo, de elogiar la astucia de esa persona que hace las cosas malas, pero para decir, hagan lo contrario, pero mantengan la astucia. Es decir, saber separar las cosas. Porque hay veces que confundimos el bien con la blandura, con el dejarse que pasen cosas y uno no evitarlas. Y así. No, el Señor quiere que todos estemos seguros en lo que estamos, Vamos rapidito. Un hombre que tenía un puesto importante, que le dijeron que estaba administrando mal, es decir, era corrupto, robaba, ladrón, y entonces fíjense bien cómo él hace que la corrupción que él vivía, la maldad, la reparte, la comparte, porque la corrupción es así,
Es decir, no solamente corrupto uno, sino la corrupción se va transmitiendo como si fuera un virus. Entonces este hombre se pone a pensar y dice, no, yo tengo que buscar una solución. Y pone a trabajar inteligentemente y dice, ¿qué va? Yo para salir de esto, yo tengo que seguir corrompiendo gente. Entonces fíjense bien cómo el pecado asocia pecado. Ya no era él, sino era el otro que debía, el otro que debía, el otro que debía, el otro que debía. Entonces el señor, el dueño, dice, es verdad que este hombre es inteligente. Qué pena ser inteligente pero que sea corrupto. Qué pena. Y entonces dice aquella frase, ojalá que los que buscan el bien sean inteligentes y astutos para hacer el bien y no se dejen confundir. Porque aquí en juego no hay un tesoro material que se acabe en el tiempo, como dicen otras parábolas. Pasa y la polilla corroe los sacos, o viene un temporal y se lleva todo. No, aquí este juego el tesoro mayor que es mi salvación y la presencia de Dios en el mundo. Entonces, fijémonos bien, Dios exalta la inteligencia de este hombre corrupto y a la vez condena el mal y a la vez invita y dice, cuidado, no se dejen corromper, no se puede servir a Dios y al dinero. Entonces, hermano, es una lección para todos nosotros. Hay una frase hermosísima que dice hay que combatir el mal haciendo el bien. Si ustedes quieren que ya esa frase en sí es plena, plena. Debe ser así siempre. Pero ahí podemos añadir después de estar con inteligencia. Para hacer el bien hay que actuar la cosa con astucia y con inteligencia. La astucia no es solamente para hacer el mal. ¿Qué va? La astucia, el que hace el bien tiene que ser astuto para el que el bien se haga, se note y se sienta que se ha hecho un bien. Entonces, ante ese presupuesto de que hay que buscar los bienes mayores, servir a Dios y no al dinero, vamos a ver las otras lecturas. Ya esto es algo que me puede servir a mí en mi vida diaria, en mi centro de trabajo, en la comunidad, en la calle, en la casa, con la familia, con los amigos. Hermanos, procurar siempre el bien mayor y siempre practicando la bondad y la justicia. Siempre buscando donde uno pueda hacer el bien mayor y la manera de hacerlo para que sea más eficaz. Ese es el primer punto. Bajo ese prisma vamos a analizar la lectura. La lectura de hoy es esta carta preciosa de Amós. Hermano, Amós es uno de los profetas menores. Se dice así porque sus cartas son pequeñas y no abarcan tantos temas como son los Jeremías, Isaías, Ezequiel, así. Pero bueno, es tremendo, además, porque es el profeta de la justicia, Cuando nosotros comenzamos la misa, en la oración, dijimos, Señor, tú que has puesto en los mandamientos, en tu Hijo Jesús, la ley entera, danos la gracia de procurar hacer siempre, cumplir los mandamientos, haciendo siempre el bien y desechando el mal. Fíjense bien que tenemos que ver ahora cómo hacemos el bien y cómo desechamos el mal. Si nosotros tomamos en cuenta el Evangelio que leímos, es con astucia. Tenemos que luchar en este mundo, que está también lleno de maldades y que es astuto para el mal, para corromper, como vimos nosotros en la lectura. Y que por lo tanto nosotros tenemos que procurar buscar los bienes de Dios con astucia para poder vencer al mal. Hermanos, el mal se vence con esa confianza que uno pone en Dios y con la astucia natural que nosotros tenemos para procurar siempre bien y no dejarnos arrastrar por el mal. Y pone el ejemplo hay de aquellos que solamente están buscando cómo explotar al pobre, cómo subir los precios, cómo comprar al pobre, cómo mantenerlo subyugado. ¿Por qué? Porque manteniéndolo sin dinero,
para que no pueda ni hablar, ni protestar. ¿Por qué? Porque es lo único que tiene. Hermano, eso se llama utilizar al pueblo y se llama aplastar al pueblo. Lo mismo un dueño de un campo, lo mismo hoy en este mundo de ahora, el dueño de una fábrica, alguien que tenga el poder. Corrompe al pueblo cuando no le da lo que se merece. Corrompe al pueblo cuando lo aplasta. Corrompe al pueblo cuando lo utiliza, cuando lo engaña. Corrompe al pueblo cuando le impone su manera de pensar y cuando lo lleva a situaciones críticas que el pueblo se siente desamparado y no tiene a quién acudir. Y como bien dice aquí, el pueblo sufre. Todo aquel que manipule al pueblo, al pobre, llevándolo por camino que el pobre no quiere, que no le da lo que se merece, que es lo menos, que es el sustento diario, entonces ellos tienen hay que ponerse aquí arriba. Y lo mismo puede ser un particular que tenga una empresa, una fábrica, esto, lo otro. Puede ser el director de una escuela, utilizando las cosas. Puede ser un gobernante que impone una manera de ver las cosas y entonces llega una situación en que nadie puede ser crear ¿cómo que se llama? ¿Cómo se dice? Un ambiente de opinión tal que confunde a la gente y no le permite a la gente discernir. Todo eso es corrupción. Todo eso es no darle a lo que la persona merece por ser persona. Entonces, en esta lectura de Amós, era fuerte contra aquellos grandes propietarios de Israel de aquel momento, en la cual muchos de ellos clamaban mucho en el templo de Jerusalén, pero aplastaban al pueblo. Y termina con ustedes juegan con la vida del pobre y del miserable por algún dinero o por un par de sandalias. Le dan unas migajas y después quiere que la gente te alabe. Pero no, pues el Señor lo jura por su tierra santa, que jamás se ha de olvidar de lo que ustedes hacen. Palabra de Dios. Es decir, el mal está hecho y Dios no lo olvida. Pero no lo olvida para condenarnos, no lo olvida para que nosotros nos demos cuenta que tenemos que cambiar, que no se puede vivir así, dejar pasar. No, el Señor lo tiene en cuenta. Es una llamada que cada uno cambie su visión de las cosas, de la vida, y se ponga precisamente a buscar siempre el hacer la voluntad de Dios, porque en los mandamientos de Dios está la ley entera. Esa es la primera lectura. Fíjense bien que eso lo podíamos hablar sin decir nada del Evangelio, pero por algo la Iglesia puso ese Evangelio. Siempre hay que actuar en el mundo con astucia para no dejarnos llevar por el mal. En el Salmo, que siempre un poco apoya la primera lectura del Antiguo Testamento, alaben al Señor que ensalza al pobre. El Señor celebra sobre todos los pueblos. ¿Quién como el Señor nuestro Dios? Levanta al pobre, al desvalido, alza de su basura al pobre, para sentarlo con los príncipes de su pueblo. ¿El pobre quién es? Aquella persona humilde que confía en Dios, y que es capaz de vivir tratando de cumplir siempre y vivir según los mandamientos de la ley de Dios, haciendo el bien. Es el pobre. No solamente el pobre es el que le falta el dinero, no, pobre es aquel que ante Dios baja la cabeza y se siente pobre y humillado ante el Señor. Señor, tus mandamientos son palabras de vida, yo quiero vivir según tú. Es el pobre. Por un lado, condena cuando nosotros aplastamos al pobre pueblo de Dios, que no tiene ni poder, ni dinero, ni mucha sabiduría. Y por otro lado dice, el Señor no olvida, el Señor hace cumplir su palabra. Entonces viene
la primera lectura, la segunda lectura, mejor dicho, la carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Recordemos que Timoteo y Tito eran aquellos jóvenes que cuando Pablo empezó a predicar, le fueron acompañando y que con el tiempo crecieron en la fe y con el tiempo Pablo lo dejó al frente de comunidades ya, como obispos. Entonces, esta carta, que son las apostólicas, él se la manda a estos dos obispos, jóvenes obispos, para que ellos actúen con sabiduría, con astucia, sabiduría, para predicar el nombre del Señor. Entonces, ¿qué recomienda? En todo momento hagan peticiones, oraciones, súplicas, acciones de gracia por los hombres de todas clases. No por los míos, no, yo necesito. Sí, pide por lo tuyo, por tu familia, por esto, por ti, ¿no? Por los hombres de todas clases. No separes. Pero dice algo, dice de manera especial, por los jefes de Estado y todos los gobernantes. ¿Y por qué? En primer lugar, porque toda autoridad viene de Dios. Y la autoridad Dios la da para hacer el bien. Nadie puede tener autoridad para emplearla en el mal, para emplearla en su beneficio, para emplearla para aplastar a los demás, para corromper a los demás, como hacía aquel hombre que le daba un poco de dinero para que no lo denunciaran ni hicieran nada. Eso se llama corromper al pueblo. Entonces, pidan por ellos. ¿Para qué? ¿Pero para qué? Para que podamos llevar una vida tranquila y en paz, con toda piedad y dignidad, que es lo que el pueblo quiere. Y los gobernantes son los primeros responsables, es decir, todo aquel que tenga autoridad, son los primeros responsables porque ellos influyen sobre los demás. Y dice que eso es bueno, y eso es lo que agrada al Señor nuestro Dios. Quiere que todos los hombres se salven, que esos tiranos y esas personas que se creen muy poderosas se salven, también ellos, pero que vayan por el bien. Hay un único Dios. Oren. Eso es lo que nos dice el Señor, hermano. Tenemos que orar. Hay mucha confusión en el mundo entero. Mucha confusión. Y nosotros vemos que la avaricia, la prepotencia, la soberbia, está el poder. Entonces se apodera del mundo, se crean las divisiones, nos sentimos jueces de los demás y muchas veces eliminamos hasta de manera trágica a los otros, creando la muerte, llevándola. Tantas guerras que hay aquí, tantas guerras que hay en el mundo, tanta confusión. Entonces el Señor dice, hermanos, y al final da una recomendación. Quiero pues que oren los hombres en todo lugar. Recordemos, que levanten al cielo las manos limpias, tratando de que el pecado no esté en ella, ni la corrupción. Que levanten al cielo las manos limpias, sin enojos ni discusiones. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Y todo eso se cumple si nosotros somos capaces de seguir los mandamientos, porque en ellos se cumple la ley entera y Dios no olvida. El Señor nos dará la fuerza para poder vivir así y nos dará el perdón si verdaderamente después nos arrepentimos si algún día caemos en algo malo. Que Dios nos ayude en eso, hermano. Oremos por todos, enemigos y amigos. Y el ejemplo que pone es como Jesús, que siendo Dios se ofreció por nosotros en la cruz, por todos, buenos y malos, y para perdonar ¿qué cosa? Nuestros pecados. Hermano, que el Señor nos guíe, mantengamos la astucia. La astucia es buena siempre, pero la astucia es buena para hacer el bien,
solo para hacer el bien, no para hacer el mal. Que el Señor nos libre del pecado de la corrupción, porque eso significa que nuestro pecado lo estamos repartiendo para que en vez de el bien estar en el mundo, se haga presente el pecado en muchos lugares. Pues que el Señor nos ayude a vivir así, nos acompañe. Y vamos puestos de pie a rezar, a orar, a proclamar el credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Continuemos la misa con el ofertorio. Bendito sea Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. En tus manos ponemos nuestro esfuerzo de servir al hermano con amor. Acepta, Señor, en tu bondad. Bendito sea Dios del universo por este vino, fruto de la vida, de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. El trabajo nos une y dignifica, vino y pan, frutos son de la labor. Acepta, Señor, en tu bondad estos dones de pan y de vino, y con tu poder conviértelos en el sacramento de nuestra salvación. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda la Santa Iglesia. Señor, acepta propicio, Señor, las ofrendas de tu pueblo, para que alcance en el sacramento eucarístico que ahora te ofrecemos los bienes en que hemos creído por la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él que es tu palabra hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo.
Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, Cristo se entregó por nosotros. Por tu luz y de resurrección nos has salvado, Señor. Así pues, Padre, al celebrar hoy el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa León, conmigo indigno siervo tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así como María, la Virgen Madre de Dios, su esposo, San José, San Mateo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos unidos a Jesús, nos atrevemos a orar con la oración que Él mismo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Como hermanos en Cristo, deseémonos la paz los unos a los otros. Tengan la paz.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo, nuestro Salvador, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Hermanos, las personas que se han preparado a recibir la comunión se pueden acercar. Manos honradas de carpintero, manos benditas de buen pastor, manos que parten su pan con todos, con el amigo, con el traidor, manos que alzan su copa al mundo, ofrecen vino y en él se dan, y día a día la historia vuelve, brindando eterna cena pascual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, mas no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno totalmente a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Que tu auxilio, Señor, nos acompañe siempre a lo que alimentas con tus sacramentos e iluminas con tu palabra, para que por ellos y en nuestra propia vida recibamos los frutos de la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Hermanos, vamos a orar por nuestro pueblo. Señor Jesús, hoy venimos ante ti para agradecerte por estar siempre presente en medio de nosotros. Gracias, porque te encontramos en el amor de los esposos fieles, de los padres y madres que están con sus hijos y los educan en la fe, la verdad y en la caridad, de los hijos que atienden con cariño a los ancianos de la casa, de quienes desde otras tierras ayudan a familiares y amigos, de los vecinos que se acompañan en penas y alegrías, de tantos que sirven desinteresadamente a sus prójimos. Ayúdanos a sentir el consuelo y la fortaleza en estos tiempos tan difíciles. Te presentamos a las madres que luchan por alimentar a sus hijos, a tantos que no se cansan de buscar medicinas para sus enfermos, a los familiares de los presos que sueñan con verlos regresar algún día sanos al hogar,
a los trabajadores que intentan brindar a sus seres queridos una casa digna, a los que lloran la emigración de esposos, hijos, nietos, amigos, compañeros de trabajo, a los que sufren la violencia y el robo, a los que soportan tantas carencias materiales y espirituales. Aumenta nuestra fe para tomar conciencia de que para ti nada es imposible. Envía tu Espíritu Santo para que todos los cubanos, con las potencialidades que nuestro pueblo tiene, aprendamos a vivir en armonía, en un solo corazón y una sola alma, con diferentes maneras de pensar y, juntos, encontrar soluciones que nos conduzcan a nacer en paz, a trabajar en paz, a comer en paz, a morir en paz. Santísima Virgen de la Caridad, Madre de nuestro Señor Jesús, presenta a tu Hijo nuestras oraciones y dinos, como nos dijiste en Caná de Galilea, hagan lo que Él les diga. Madre de todos los cubanos, repítelos nuevamente, no tengan miedo. ¿Acaso no estoy yo aquí que soy tu madre? Jesús, el buen pastor, ayúdanos. Nuestra Señora de la Caridad, ruega por nosotros. Nuestra Señora de la Caridad, Ruega por nosotros. Nuestra Señora de la Caridad, Ruega por nosotros. bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Acuérdense, hermano, que cuando la Madre María dijo, hagan lo que Él les diga, lo que le está diciendo a nosotros es que vivamos el Evangelio. Que vivamos el Evangelio que nos dice que en el Evangelio está la vida entera. Y que seguimos, nos salvamos. Vamos a cumplir todo eso. Que el Señor nos ayude a vivir así. Y que tengan una buena semana todos, Muy bien.